el Dios que tiene poder. Entonces dice la palabra de Dios que, y sabe que lo más precioso, si usted aún no ha creído en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que no solo lo levantó con un carro de fuego y caballos de fuego Dios a Elías, sino que también lo adornó los cielos con una tempestad. ¿Y qué es una tempestad, hermano? ¿Usted sabe qué es una tempestad? Mire, es difícil que seres de rayos fuertes, luminosos que salen del cielo, retumban los cielos cuando hay una tempestad fuerte, hermano. Y así recibió Dios a Elías. Había fiesta en los cielos, hermano. Y si uno de ustedes se convierte hoy, habrá fiesta en los cielos, hermano. ¿Quién dice amén? Si alguno de ustedes decide seguir a Jesucristo hoy, habrá fiesta en los cielos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces dice la palabra, para Dios sea toda la honra y la gloria. Dios adornó la subida de Elías. Entonces, ¿qué significa arrebatamiento? Dos pasajes nos muestra el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis capítulo 5 versículos del 22 al 24 nos muestra de Enoc. Enoc era un hombre que, dice la palabra, caminaba con Dios, hablaba con Dios y fue separado de la tierra, digamos, fue arrebatado. Otro que fue arrebatado fue Elías y Enoc. Dos casos de hombres que han sido arrebatados por el poder de Dios. Si usted busca en la lengua española qué significa arrebatamiento, ¿sabe qué significa arrebatamiento? Arrancar algo de otro. Y Dios arrancó de la tierra a Elías y a Enoc. ¿Sabe qué significa también? Significa tomar violentamente, porque el otro tiene más poder. Pero si lo buscamos bíblicamente, ¿sabe qué significa bíblicamente? Sin ver la muerte. Yo espero en Dios que usted me vaya entendiendo el mensaje para llegar a la asunción. Dice la palabra de Dios entonces que, ¿sabe qué sucedió con aquellos hombres? Para ir finalizando esta parte, dice la palabra de Dios, Eliseo veía caballería, decía, y vio Eliseo. Hermanos, para que Eliseo viera, hermanos, lo que Dios estaba haciendo, era necesario que lo mirara con los ojos espirituales. Era necesario que Eliseo abriera su entendimiento espiritual. Era necesario que el hombre caminara en una dirección divina, en una dirección espiritual, dirigido por el Espíritu para poder ver las cosas de Dios. Pero si usted se dirige en la carne y dándole macarena a la carne, no va a poder ver la grandeza de Dios. La Iglesia Católica hoy en día le quiere mostrar a usted un Dios de poder, un Dios que hace milagros, un Dios que hace sanaciones, un Dios que libera, un Dios que sana, un Dios que tiene poder. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que Eliseo lo vio con los ojos espirituales. Pero muchas veces estamos orando. ¿Y sabe qué sucede con nosotros? Estamos así, mire. En las misas, si usted se da cuenta, en las peticiones, si toda la iglesia se pusiera, hermanos, en una sola voz a decir, te rogamos, Señor, de corazón, la iglesia temblaría, hermano. Mientras que unos se están rascando la cabeza, te rogamos, Señor. Señor, decimos en las peticiones, te pedimos por el Santo Papa, te pedimos por la hermana que está enferma, Señor, rogamos también, te pedimos. Y todos, mire, otros, hace el chicle. Perdemos el respeto de un Dios que tiene poder, hermanos. Y así la gracia de Dios, ¿usted cree que una persona va a ser levantada así? ¿Usted
cree que una persona va a ser levantada por el poder de Dios si está demostrando ante el altar de Dios, ante un siervo de Dios que está hablando, está cuerpo presente y alma volando? Entonces dice la palabra de Dios que Eliseo tenía ojos espirituales. Tenía ojos espirituales. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Porque vamos a hablar de lo que Eliseo tenía el Espíritu de Dios para poder ver. ¿Sabe por qué? Dice la palabra de Dios entonces, hermano. Mire, que Eliseo vio con los ojos espirituales, pero también había un grupo detrás del Jordán a los que Elías y Eliseo habían instruido, que eran discípulos que habían instruido Eliseo y Elías, que quedaron del otro lado del Jordán. Y dice la palabra de Dios en el versículo más abajo, ¿sabe qué dice? Dice que aquellos hombres le dijeron, cuando Elías fue arrebatado, le dijeron: Señor, déjanos ir a buscar a Elías. Tal vez el poder de Dios, tal vez el Espíritu de Dios lo dejó tirado en las montañas. Oiga, aquellos hombres estaban dudando del poder de Dios. Aquellos que habían instruido estaban dudando del poder de Dios. Y por eso es que hoy en día tenemos mucho temor. Muchos son instruidos en la palabra. Muchos siguen en el caminar de Dios. Dentro de nuestra iglesia tenemos montones que siguen en el caminar de Dios, pero dudan en su corazón del poder de Dios. Dudan en su corazón el poder de Dios. Aquellos hombres dudaron. Eliseo vio los carros de fuego y el arrebatamiento con ojos espirituales, pero aquellos que habían sido instruidos por ellos no vieron nada. ¿Cuántos no caminan dentro de la iglesia católica? ¿Cuántos no caminan en el caminar de la iglesia, aún pegados a nuestros líderes, pegados a nuestros sacerdotes, pero dudan en su corazón que Dios tiene poder? Amén. Entonces, hermano, mire, eso significa arrebatamiento, sin ver la presencia, sin ver la muerte. Aleluya. Separado uno del otro significa arrebatamiento. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, en Tesalonicenses, aleluya. Si usted tiene la palabra, hermano, ¿sabe por qué le digo esto? Porque a donde voy a predicar el evangelio me da tristeza ver a nuestros hermanos católicos. Les da vergüenza cargar la Biblia. Vienen y quieren ser instruidos, pero les da vergüenza cargar el arma. Siempre andan desarmados. ¿Y cómo se le va a enfrentar usted al enemigo? ¿Cómo se le va a enfrentar usted a un problema en la calle, hermano? Si alguien sale, ¿sabe? Una señora en Detroit venía un día sobre la banqueta, venía la señora allá en Detroit, mire, y le salió un gran perro, de aquellos grandes, unos que tienen la boca bien grande, y le salió el gran animalón. Y cuando ella vio que el perro venía encima de ella, le dijo: en el nombre de Jesús te reprendo. Y mire, el perro se pegó la sentada para atrás. Le habló con autoridad en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la mujer creía. Miraba con ojos espirituales. ¡Aleluya! Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquella mujer miraba con ojos espirituales. ¿Sabe qué? Pero esa mujer usted la miraba. Esa mujer usted la miraba con libros de María Teresa de Calcuta. Esa mujer usted la miraba en sus manos, mire, con libros que le explicaban la Asunción de María, con libros de Salvador Gómez. Usted la miraba y esa mujer, la palabra de Dios en su mano. Pero si a usted le sale un perro, ¿con qué lo va a defender? ¿Con qué se va a defender, hermano? Le dejo la incógnita.
Dice la palabra de Dios, Tesalonicenses, en Tesalonicenses, hermano, capítulo 4, versículo. Mira, Elías vio con los ojos espirituales. ¿Y qué dice? Oye, Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: el mismo Señor bajará del cielo con clamor, en voz de arcángel y trompeta de Dios. A los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes juntos con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Si yo le estoy hablando del arrebatamiento, hermano, y San Pablo le dice a la comunidad, le afirma a la comunidad de Tesalónica, y no solo a ellos, sino nos afirma a nosotros, que los que permanecemos en Jesucristo, que los que permanecemos en el Señor, que los que decidimos seguir al Señor, los que decidimos seguir, ¿sabe qué? Seremos levantados con poder. Y lo cantamos. Póngase de pie. Póngase de pie, vamos a ver. Mire, a mí me dijo un hermano de México, yo le estaba cantando un cantito. Póngase frente a frente al que tiene a la par. Así, no tenga vergüenza. Si él no lo conoce, lo va a conocer. Póngase frente a frente, los quiero ver frente a frente, no tenga pena. Y aquel hombre del cantito, cuando yo le cantaba, me dijo: hermano, te digo una cosa, porque somos grandes amigos, y me dijo: hermano, te digo una cosa. Y le dije: dime. Y yo, bien contento, me dijo: es que cantas feo, mano. Hijo, le dije yo. Y con la misma le digo: hermano, canto feo, pero con unción. Amén. Oiga, y ya de la pedrada y el garrotazo me tenía que defender. Bien, entonces mire, como yo canto feo, tal vez los hermanitos del coro me ayuda alguno por ahí. Mire, póngase frente a frente. A ver, hermano, con usted me voy a agarrar yo. Véngase para acá. Póngase frente a frente. Los de este lado, los de este lado. Mire, si cantamos el cantito, dice: seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder hacia la nueva. ¿Ah? Usted le va a cantar a su hermano, hermano. Usted dígale: mire, los de esta mano, a la de tres, quiero escucharlos. Los de este lado le vamos a cantar al que está aquí. Bien, 1, 2, 3. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder hacia la nueva Jerusalén. A que tú te vas, a que yo también, hacia la nueva Jerusalén. No, yo vi a los hermanos allá que están deteniéndose la barba. Los del otro lado, vamos. Seremos levantados, los de este lado cantándole a nosotros. Dígaselo: seremos levantados con poder, seremos levantados con poder. Seremos levantados con poder a la nueva Jerusalén. ¿A que tú te vas? Todos seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder hacia la nueva Jerusalén. A que tú te vas, a que yo también, hacia la nueva Jerusalén. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Siéntese, hermano. Aleluya. Aleluya. Hermanos, y si alguien ha sido levantado con poder, ¿y sabe qué? El arrebatamiento es que en cuerpo, en alma y espíritu, Dios levantó con poder a Elías. Elías y Enoc, perdón, no se levantaron con su propio poder, pero hay alguien, la primicia, hay alguien que fue levantado con su propio poder. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vamos a hablar de la ascensión. Lo que yo quiero explicarle a usted en esta noche es que con poder de Dios fue levantado Elías, pero hay alguien que fue levantado por el poder que le otorgó el mismo Dios. Él mismo se hizo carne.
Él mismo buscó hacerse hombre, encarnar. Ese mismo hombre nació y creció siendo hombre, pero siendo Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y como vamos a hablar entonces, dice que fue levantado. Dice entonces, hablando de Jesús, dice San Lucas, hermano, 40 días caminó. El hombre que fue a la cruz, el hombre que dio su vida, el hombre que vio a los muertos y se levantó al tercer día en la resurrección, caminó después de la Pascua 40 días con sus discípulos, los instruyó, les habló. Dentro de ellos había alguien que no creía, y Jesús les anunció, y después que anduvo 40 días con ellos, les decía: la paz sea con vosotros. Ese mismo Jesús, hermano, ese mismo Jesús sacó, dice San Lucas 24:50. Dice la palabra de Dios, San Lucas 24:50 dice: y Jesús sacó a sus discípulos de Jerusalén y los llevó a la Betania, y ahí los bendijo, y Jesús fue elevado en cuerpo, alma y espíritu en las nubes. ¿Sabe qué es ascensión? Ascensión significa el que murió, pero que se levantó con poder, y nadie lo levantó, sino que él, con su propio poder que Dios mismo le otorgó, se levantó al cielo. Ese es Jesús. Y ahora, hermanos, nos dice la carta a los hebreos, ese mismo Jesús que levantó al cielo, ese mismo Jesús que con su poder se levantó, es la promesa que nos tienen Tesalonicenses, que le acabo de leer a usted, que seremos levantados con poder. Va a venir y va a bajar entre las mismas nubes para levantarnos con poder. Y ese mismo Jesús, hermano, lo tenemos en Hebreos capítulo 7 versículo 24. Dice: y tenemos a la diestra, ese que subió, está sentado a la diestra del Todopoderoso. Amén. Amén. Está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos un sacerdote intercesor ante el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdote, dice en la carta de los Hebreos, tenemos un sacerdote intercesor. Eso tenemos nosotros. Hebreos